ve este binomio de esto que hemos hablado, de este conjunto de políticas, de ideas, de este pensamiento económico y con este ingrediente que es el Tratado de Libre Comercio? Hay dos elementos que me gustaría. Le corregía yo que no había sido Salinas porque lo fundamental es el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, pero son las privatizaciones, por así, ¿no? Mayores. Sí, pero es que lo importante es ya no el caso concreto del presidente de la Madrid, sino el funcionamiento de los organismos financieros internacionales. Bueno, ok. Sí. A ver si tenemos tiempo para dar una explicación mínima. En los años 70, sí, hay una crisis en todo el mundo de lo que se llama estanflación, ¿sí? Estancamiento con inflación. El intento de los estados de estimular la economía aumentando la masa monetaria, bajando las tasas de interés para que la gente invirtiera, no tiene efecto, como consecuencia en parte de la crisis petrolera, etcétera. Entonces se imprime más dinero, esto se bajan las tasas de interés y no se invierte, las economías están estancadas. En todo el mundo pasa esto, ¿sí? A la vez, los bancos empiezan a tener, los bancos centrales, los países centrales, unas cantidades absurdas de dinero, porque los países petroleros reciben de pronto unas cantidades estratosféricas cuyas economías no pueden absorber. Eso es el famoso caso de los petrodólares. Entonces los bancos se encuentran con una enorme cantidad de dinero. Tenemos esta configuración: inflación, tasas de interés bajísimas y bancos con mucho dinero. Esa es una situación favorable básicamente para los acreedores, para la gente que debe dinero. ¿Por qué? Si hay inflación, ¿sí? Mi dinero vale cada vez menos y la tasa de interés es muy baja, llevo todas las de ganar, yo le pido al banco y para cuando le pague le estoy pagando en términos reales mucho menos, está claro. Esa situación, es decir, bajas tasas de interés, alta inflación, es favorable para los acreedores. Estos bancos que tenían una gran cantidad de dinero acudieron a prestar dinero en condiciones muy favorables al que se dejara, en primer lugar, a los estados del tercer mundo, a todos los estados del tercer mundo. Y la opción racional económicamente en ese momento, en los años 70, era endeudarse. El crédito estaba muy barato y las condiciones estructurales en el mundo, las finanzas, eran favorables para los acreedores. Es decir, el presidente Echeverría hizo bien en endeudar al país. Los términos del endeudamiento son otra cosa, ¿sí? Pero en todo el mundo se endeudaron. Lo que sucede es que en 1979 el presidente Carter nombra a Paul Volcker presidente de la Reserva Federal, y Volcker produce un cambio que es lo que se conoce como el shock Volcker, que consiste en repentinamente subir dramáticamente las tasas de interés reducir el circulante para reducir la inflación, y bajan la inflación dramáticamente, y subir las tasas de interés como una medida, digamos, astringente para frenar la economía. ¿Cuál es el resultado? Es invertir exactamente los términos, es decir, de la noche a la mañana se pasa de un dinero muy barato por inflación y bajas tasas a uno con un dinero carísimo, ¿sí? Con baja inflación y altas tasas de interés. Es decir, una situación absolutamente favorable para los acreedores y no para los deudores, ¿sí? Todos los países del tercer mundo quedan entonces atrapados por la deuda y viene la crisis de la deuda. En ese momento necesitan pedir dinero prestado a alguien en condiciones un poquito más favorables para pagarles a los bancos. Y entonces el Fondo Monetario y el Banco Mundial aceptan prestar dinero para que los países salgan de esta crisis. Ese es Miguel de la Madrid. Y aquí los dos, Fondo Monetario y Banco Mundial, pasan por encima de sus estatutos. Y para prestar dinero exigen a los países que firmen una carta de intención en la que se comprometan a determinadas políticas económicas. Ojo, hay que tener claro, no tenían derecho. Pueden decir prestar o no prestar, pero condicionar el préstamo a determinadas políticas que ellos definen es una intromisión en las políticas económicas que debería haber sido inaceptable. Lo que pasa es que la condición económica era tan espantosa para todos los países del tercer mundo que todos, uno tras otro, lo aceptaron. Y entonces el Fondo Monetario y el Banco Mundial fueron la correa de transmisión mediante la cual el programa neoliberal se impuso. Por eso se impuso globalmente, de manera uniforme, homogénea, a partir de los años 80. Cuando llega Carlos Salinas, ya está resuelto. Simplemente se trata de seguir desarrollando el programa que ya el país se comprometió a seguir con la carta de intención que tiene el Madrid Hurtado. ¿Sí? Parte de eso es la liberalización de los mercados y todo lo demás, sí,
¿Parte de eso son los tratados de libre comercio? Sí, pero un tratado de libre comercio no es necesariamente neoliberal. El liberalismo clásico también era partidario de los mercados libres. La circulación de mercancías y de servicios, más o menos libre, no es particularmente neoliberal. Digamos, si hay alguna característica del neoliberalismo en los libres mercados, es la liberalización de los mercados financieros. Es algo distinto. Ahí sí es donde el neoliberalismo tiene un programa claro, distinto del liberalismo clásico y de consecuencias bastante negativas. Circulación de bienes y servicios no es, insisto, necesariamente neoliberal. Esto es una característica fundamental del actual régimen de acumulación, que depende básicamente de que sigan existiendo las barreras estatales, de que siga existiendo el Estado y puedan circular los bienes y los servicios. ¿Por qué subrayo esto? Hay la idea de que mediante los tratados de libre comercio y demás el Estado pasa a ser irrelevante. No, el Estado es tan relevante como siempre, o acaso más relevante que nunca, porque en un sistema de circulación global de bienes y servicios como tenemos ¿sí? como el actual, el Estado se convierte en uno de los recursos básicos para la producción de ganancias. Es uno de los recursos básicos para la generación de riqueza, porque la ganancia o el beneficio depende de la diferencia de sistemas regulatorios. ¿De qué depende la ganancia? De que México siga existiendo y que tenga una legislación laboral mexicana y que tenga una legislación ambiental mexicana, ¿sí? Y que aquí se puedan producir los coches que se venden en Estados Unidos, ¿sí? Es la diferencia normativa la que permite que la compañía gane. Aprovecha las leyes laborales, las leyes ambientales de China o de México para producir, ¿sí? Si todos tuviésemos las mismas leyes laborales y ambientales, no habría margen para que se produjera ganancia. No sé si estoy siendo claro. La ganancia depende de que haya esa diferencia, es decir, de que sigan existiendo los estados. Insisto, si el Estado fuese irrelevante y tuviésemos las mismas reglas, no habría manera de producir una ganancia. Todos estaríamos en las mismas, el régimen sería muy distinto. Este régimen produce mediante esas asimetrías, ¿sí? Son las asimetrías que no entiende el presidente Trump. Dice, ¿por qué se fabrican coches en México y luego se venden en Estados Unidos sin que les cobremos impuestos? No es justo, no, se llama comercio. Las empresas producen porque es más barato, porque pueden aprovechar la legislación laboral y ambiental mexicana y fiscal, ¿sí? El problema, por supuesto, es que eso pone a los países en una competencia laboral, fiscal y ambiental negativa. Es decir, nosotros ofrecemos que los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo. Ofrecemos que la legislación ambiental mexicana es mucho más laxa que la norteamericana. Ofrecemos que no les vamos a cobrar impuestos. Entonces, claro, eso afecta a la capacidad de la sociedad para generar bienestar en general. Entonces, el Tratado de Libre Comercio tuvo efectos positivos, sin duda, ayudó a que la economía creciera, esto contribuyó a la industrialización del país, etcétera, pero por decisiones políticas de los últimos 30 años, ese crecimiento de la economía y la industrialización de la economía, México es un país industrial en este momento, se hizo sobre todo apoyándose en bajos salarios. Entonces no aprovechamos el auge para elevar el poder adquisitivo de los salarios. Ese fue deliberadamente la política, sigue siendo deliberadamente la política de ese absurdo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que mantienen el poder adquisitivo de los salarios en un nivel, el más bajo de los últimos 30 años. El máximo histórico del poder adquisitivo de los salarios, lo saben ustedes, es a fines de los 70, principios de los 80. Ha perdido el poder adquisitivo de los salarios mexicanos, ha perdido un 70% de su valor en 30 años. Entonces, los efectos del Tratado de Libre Comercio, algunos son buenos, hay más empleo, la economía crece, el país se industrializa, y otros son malos. No hemos hemos aprovechado solo o básicamente, ¿sí?, bajos salarios y una baja carga fiscal sobre las empresas. En eso, ahora, el problema fundamental es que la clase política mexicana de los últimos 30 años renunció a tener un proyecto de país, una idea de sociedad deseable que no fuese otra que asimilarnos a los Estados Unidos, ser Norteamérica, ¿sí? Y ser Norteamérica en términos de mercado.
Entonces es desde luego, el programa, la idea de país y la idea de futuro deseable que teníamos en los años 70 se hundió. El nacionalismo revolucionario ya no funciona, no puede seguir porque no define un futuro posible y deseable. Pero a cambio de eso no tenemos nada. No tenemos más que la idea de ser América del Norte y un mercado. Cuando un funcionario de gobierno sale con toda razón a presumir los logros, el secretario de Hacienda hace unos días habla de los fundamentales de la economía y los fundamentales están muy bien, ¿sí? Quiere decir que la economía crece, que no hay mucha inflación, etcétera, etcétera. No sé si se han fijado, entre los fundamentales no está ni el salario mínimo ni el poder adquisitivo de los salarios, que a mí me parecen bastante fundamentales, y en eso estamos bastante mal, ¿sí? Entre los fundamentales no está el índice de Gini, es el coeficiente de desigualdad, y a mí me parece también bastante fundamental. Es decir, tenemos una idea del país que se reduce a lo económico, y de eso económico a ciertas variables del mercado que dependen de nuestra integración en América del Norte. Pero nadie nos ha dicho, y aquí tengo que decirlo, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho realmente cómo es un futuro deseable, aparte de las vaguedades de que querríamos ser todos felices. No tenemos, nuestra clase política no ha producido una idea de futuro. Por eso, la idea de que se vaya a renegociar el Tratado de Comercio nos parece tan catastrófica. Porque nos olvidamos durante 30 años, durante 2 generaciones, que llevarnos bien con los Estados Unidos es una excepción, es un paréntesis en una historia. Nunca nos hemos llevado bien con los Estados Unidos, no podemos llevarnos bien con los Estados Unidos. Nos conllevaremos como vecinos, pero nuestra relación siempre ha sido muy problemática. Los Estados Unidos han invadido México 3 veces. Tenemos que tener eso claro. Sus intereses son distintos de los nuestros, aunque tengamos que buscar vías de cooperación, vías de negociación, es natural. Pero no son. Entonces, ahora nuestra clase política, le viene un desmayo porque los norteamericanos no nos quieren. Y no hay una alternativa. Parece dramático es que ni siquiera en esta situación, donde ya nos dimos cuenta de que los Estados Unidos no son el futuro de México, ni siquiera en este momento estén imaginando una idea alternativa. Cuando hablo yo de un programa de país, un proyecto, un plan, proyecto nacional, no estoy pensando en un discurso. Proyecto nacional es una idea del futuro deseable que se elabora mediante una infinidad de negociaciones, pactos, leyes a lo largo de muchos años. Tenemos que discutir, ponernos de acuerdo qué clase de educación queremos, cómo queremos formar, qué clase de sistema universitario queremos, qué clase de sistema industrial, qué clase de relaciones laborales, qué clase de legislación sindical, qué naturaleza, y tenemos que ir diciendo y darle coherencia a eso mediante acuerdos, leyes, reglamentos, normas y discurso, y darle un contenido ideológico y definir qué es lo deseable y sobre todo qué es lo inaceptable, qué es lo que como sociedad no podemos aceptar, no podemos tolerar. No nos hemos puesto de acuerdo en eso. Ese límite mínimo de la dignidad, que sería el que define un proyecto de futuro, en ese no estamos de acuerdo. Hay una parte del país que piensa que es indigno que haya gente que tenga un salario de 70 pesos al día. Que ese es el límite de la dignidad. Y hay otros a los que le parece que eso es simplemente un problema de eficiencia económica. Sí. Si no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en lo básico, que es intolerable, que es inaceptable, va a estar muy difícil que definamos un proyecto de país.